Bienvenidos a la parte número 2 de este cuerpo base que vamos a utilizar como para las princesas. Yo acá tengo un color que es un rosado pálido. Lo que voy a hacer es realizar un nudo corredizo allí, sujeto bien. Aquí tengo yo mis piernas por la parte delantera y me voy por la parte de atrás de mis piernas. ¿Ya? En este punto, en esta piernecita de acá, yo lo voy como a dividir por la mitad y acá es donde yo voy a colocar un puntito bajo. Esta sería la vuelta de preparación. Aquí yo todavía no empiezo a contar para las filas. Entonces voy a realizar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas. Luego de las 2 cadenas voy a unir con esta pierna también por la parte de atrás. Los alambres como que molestan un poquitito con el hilo. Así que tengamos un poquitito de paciencia. Entonces vamos a unir con este puntito de acá. No quiere. Ya. Unimos con esta parte. Allí tenemos un punto bajo y es a partir de ese punto que vamos nosotros a contar. Este va a ser nuestro punto de inicio luego de las 2 cadenitas y tenemos 1, 2, vamos a hacer 14 puntos bajos, que son los 14 puntos bajos que terminamos esta pierna. Así que yo voy a terminar mis 14 puntos. Luego que ya tejí los 14 puntos, que dimos la vuelta completita a nuestra pierna, nos corresponde tejer estas cadenitas. Entonces, este no, porque recuerden que corresponde al primer punto de la parte trasera. Así que vamos a tratar de ubicar las 2 cadenas. Aquí 1 y aquí está 2. Recuerden que estas cadenitas se tejen por la parte de adelante y por la parte de atrás, ¿ya? Ahora voy a tejer los 14 puntos de esta pierna. Entonces comenzamos, no donde está este punto con el color rosado, sino en el siguiente. Realizo mis 14 puntos y nos vemos. Luego que tejí los 14 puntos de esta pierna, estuve yo escondiendo el hilo y ahora voy a tejer las 2 cadenas, pero por la parte de atrás. Yo estos hilitos igual los anudé para que no molestaran. ¿Ya? Esta sería la primera vuelta. Son 14 puntos de una pierna, las 2 cadenas, allí ya tengo 16 puntos, más los 14 puntos de la siguiente pierna, ya tengo 30 puntos, más las 2 cadenas por la parte de atrás, tengo 32 puntos en este sector. Luego ahora voy a tejer desde la fila número 2 hasta la fila número 8 los 32 puntos bajos. Aquí no hay complicación, así que nos vamos a ver en la vuelta número 9. Porque acá es donde yo tengo el marcador, es donde va a ir mi inicio. Ya realicé hasta la fila número 9 y ahora vamos a realizar un intercambio de color. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar como que estuviéramos haciendo un punto bajo,
lo vamos a dejar el hilo hacia adelante y vamos a realizar este intercambio de color con el color nude. Así, de esta manera. Ahora vamos a tejer 32 puntos bajos, pero en bloc, es decir, que la hebra se teje por detrás. Y muy importante que este hilo que dejamos acá en suspenso es el hilo color rosado pálido, porque después vamos a tejer en unas filas posteriores. Entonces aquí realizo los 32 puntos bajos en bloc hasta llegar al final. Ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. Yo ya coloqué mi marcador y voy a empezar ya a tomar toda la hebra y tejemos 7 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora yo voy a realizar una disminución. Seguido de la disminución voy a hacer 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Una disminución. Y voy a cerrar con 7 puntos bajos. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a finalizar con 30 puntos bajos. Algo importante que sí también sale al inicio del video cuando nosotros entregamos la lista de los materiales en la parte número 1 es que si ustedes no quieren realizarlo con alambre, pueden realizarlo con silicona solamente en la parte del tronco, no en las piernas. En el tronco una silicona gruesa. Entonces ahora vamos a hacer la fila número 12 y número 13 con los 30 puntos bajos. Aquí no vamos a realizar aumentos. Entonces nos vemos en la fila número 14. Antes de comenzar la fila número 14, vamos a realizar aquí con este hilo que dejamos en suspenso. Vamos a tomar estas hebritas que se formaron aquí, porque recuerden que yo les dije que íbamos a tejer en bloc. Entonces podemos hacer esta partecita para abajo, el color nude para visualizar mejor allí. Depende de la comodidad de cada uno. Entonces vamos a realizar acá una cadenita en el mismo lugar donde realicé la cadenita. Voy a hacer mi primer punto bajo. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a tomar todas estas hebritas que se encuentran hacia afuera y voy a hacer puntos bajos. Voy a realizar 2 filas de puntos bajos. Entonces esta sería la primera fila. Cuando termine empezamos la segunda fila. Cuando realice la segunda fila solamente vamos a hacer puntos bajos en espiral. La parte color nude está acá hacia adentro. Yo la coloqué hacia adentro para que fuera más fácil de poder tejer. Así que voy a terminar esta segunda fila de puntos bajos con este color del calzón y vamos
a cerrar con punto invisible. Cuando voy a realizar el último punto, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer como un punto bajo y solamente corto el hilo sin realizar punto deslizado. Y jalo del hilo. Y vamos a realizar el punto invisible con una aguja lanera. Aquí está el último punto donde nosotros hicimos. Nos vamos al siguiente. Este lo saltamos y vamos con la aguja de adelante hacia atrás tomando toda la hebra. Luego vamos a colocar el hilo hacia adelante y donde realizamos el último punto solamente vamos a tomar la hebra de atrás. Aquí están las dos hebras y tomamos solamente la hebra que se encuentra hacia atrás y jalamos. Aquí vamos a girar este hilo color nude. Que dejamos en suspenso para poder realizar esta partecita. Y con la aguja también, yo la saqué, no tenía que haberla sacado. Me voy hacia donde está el calzón, me voy hacia la parte rosada y luego introduzco el hilo hacia adentro. Y aquí recuerden que dejamos el color nude con la hebrita cuando realizamos el intercambio de color. Entonces aquí nosotros vamos a anudar y ya podemos cortar. Vamos a empezar a hacer entonces la fila número 14. La fila número 14 vamos a realizar la siguiente secuencia y esta secuencia la vamos a repetir por 3 veces y es una disminución. Vamos a comenzar con una disminución y luego 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta es mi primera repetición y vamos a volver a repetir 2 veces más, una disminución y 8 puntos bajos. Al final vamos a tener un total de 27 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la fila número 16 y número 17 con los 27 puntos bajos. No vamos a realizar aquí disminuciones. Nos vemos en la fila número 17. En la fila número 17 vamos a hacer 7 puntos bajos. Acá 1. Ay. Espérenme un momentito. Ya. Ahora sí. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora voy a realizar la disminución. Y esta secuencia la voy a repetir 3 veces, 7 puntos bajos y una disminución. Al final voy a tener 24 puntos bajos. Terminada la vuelta número 17 y voy a comenzar a rellenar un poquitito porque después va a ser muy difícil el poder rellenar ya que se va a ir angostando más este tejido porque vamos a seguir realizando disminuciones. Ahora, desde la fila número 18 hasta la fila número 24, ustedes van a realizar los 24 puntos bajos. Nuevamente, desde la fila número 18 a la 24. Y a medida que ustedes vayan tejiendo estas filas, también tienen que ir rellenando de a poquito.
Nos vemos entonces en la fila número 25. Ya tejí desde la vuelta número 18 hasta la vuelta número 24 los 24 puntos bajos. Ahora en esta fila número 25 nos va a tocar unir nuestro brazo. Entonces vamos a girar y vamos a realizar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a unir con el brazo. Yo coloqué aquí un marcador para que nos podamos orientar. Aquí está el pulgar. El pulgar tiene que ir hacia adelante y vamos a tomar el puntito que está en la parte central de la parte interior del brazo. Aquí está hacia adelante, entonces nos vamos a ubicar en donde estaba el marcador. Tomamos la parte central del interior del brazo, tomamos las dos hebras y vamos a unir acá con un punto. Este ya cuenta como un punto y tenemos que realizar los 10 puntos del brazo porque con el brazo terminamos con 10 puntitos. Entonces aquí ya tengo uno y voy a empezar a tejer ahora solo el brazo. 2, 3, 4, acá, 5, 6, 7, 8. Ya escondí el hilo, así que ahora lo puedo soltar. 9 y 10 puntos bajos. Y ahora voy a tejer la parte del cuerpo con 11 puntos bajos. Tienen que tener cuidado que este punto ya está tomado con el brazo. Así que ahora tejemos los 11 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a realizar lo mismo con el siguiente brazo, teniendo el pulgar hacia adelante, tomando el puntito que está al interior en la parte central, que va a ser más o menos allí en ese lugar. Vamos a esconder este hilo y vamos a cerrar con 5 puntos bajos. Este no, el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es, se podría decir, como la partecita más complicada. Ahora nosotros vamos a tejer la fila número 26
con 44 puntos bajos, porque aquí en la fila número 25 sacamos los 24 puntos bajos. ¿Cómo los sacamos? Con los 8 puntos más los 10 puntos del primer brazo. Luego acá tejimos 11 puntos, luego los 10 puntos del segundo brazo y terminamos con 5 puntos bajos, teniendo un total de 44 puntos bajos. Así que en la fila 26 solamente vamos a hacer los 24 puntos bajos. Ahora vamos a empezar la fila número 27 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución repetido por 11 veces y vamos a tener un total de 33 puntos bajos. Empiezo con ustedes. Tengo un punto bajo, 2 puntos bajos y la disminución. Y esto es lo que yo voy a repetir durante toda esta fila. Un punto bajo, 2 puntos bajos y una disminución. Nos vemos en la fila número 28. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 28 y vamos a empezar con una disminución. Entonces lo realizamos. Aquí tenemos una disminución. Luego vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Luego de los 10 puntos bajos vamos a realizar otra disminución. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3. Luego de los 7 puntos bajos vamos a realizar una disminución. Y vamos a terminar con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. En esta fila número 28 vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Vamos a realizar la fila número 29 con los 30 puntos bajos. Ya, terminamos la vuelta número 29 con los 30 puntos bajos. Yo aquí empecé a colocar relleno porque después ya nos va a resultar imposible colocar relleno porque cada vez se está angostando más el tejido. Ahora vamos a empezar la vuelta número 30 y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Empiezo con ustedes, un punto bajo y una disminución. Esto lo voy a repetir por 10 veces. Un punto bajo y la disminución. Al terminar esta vuelta, voy a tener un total de 30 puntos bajos. Yo voy a realizar este nuevamente. Allí sí. Ya. Termino entonces esta fila. Ahora vamos a realizar la vuelta número 31. Entonces aquí vamos a realizar solamente disminuciones por 10 veces. Y vamos a tener un total aquí de 10 puntos bajos. Pero alto,
a medida que vayan tejiendo esta vuelta, vayan rellenando de a poquito, porque ya después les va a ser muy imposible rellenar. Así que ustedes tejen, tejen un poquito más y van rellenando hasta que les pueda quedar bien esta partecita. Nos vemos. Ya terminamos la fila número 31 y ahora vamos a tejer las restantes filas desde la fila 32 hasta la fila 45, es decir, 14 filas con los 10 puntos bajos. Pero en mi caso yo no tenía un alambre forrado que fuera clarito, así que yo voy a colocar esta wincha aisladora que, bueno, tampoco es blanca, pero es más clarita que el color verde. Así que voy a forrar esta partecita para que cuando tejamos la parte del cuello no se nos vea de color verde. Ya, entonces yo tejo las 14 filas restantes. Recuerden que es desde la fila 32 a la 45. Así ya queda tejido hasta la fila número 45. Ahora lo que voy a hacer es cortar nuestro hilo. Yo también corté todos los alambres sobrantes y acá lo rematé con la wincha aisladora. Ahora voy acá a realizar como un nudito para poder cerrar esta partecita. Este tipo de cuello es muy efectivo. Yo creo que es el cuello más efectivo que existe para que cuando realicemos nuestras muñecas y tengamos una cabellera abundante, no se nos va, perdón, no se nos va a caer la cabeza. Es demasiado efectivo, así que yo les recomiendo esta clase de cuellito si ustedes van a realizar una cabellera abundante. Ahora vamos a tomar solamente las hebras que se encuentran hacia adelante y vamos a pasar nuestra aguja lanera así. Hasta que lleguemos al final. Yo no tuve necesidad de colocar relleno en la parte del cuello, solamente con el alambre y la wincha, porque en realidad era muy delgadito el cuello, entonces no hubo necesidad. Y como estoy tejiendo con un hilo que es para un crochet del número 3 allí, y yo lo estoy tejiendo con un crochet del número 2, ya un número completo más abajo. Entonces luego que yo ya terminé de tomar las hebras de adelante, solamente voy a jalar y se ajusta. Acá voy a realizar como un nudito y vamos a esconder el hilo. Como recién les expliqué, esta clase de cuello no se nos va a ir nunca la cabecita hacia atrás, ni con el paso del tiempo. Ya, así que aquí queda la segunda parte de la muñequita base. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de activar la campanita de notificaciones y les ruego que por favor puedan compartir. Esto es muy importante para mi trabajo. Nos vemos en la tercera parte de la muñequita base. ¡Adiós!